Soy Rosa Pertierra, investigadora de INIA Remegue, trabajo en el área de hortalizas y estamos llegando hasta ustedes a través de este video para compartir la información que hemos recabado en el marco del convenio INIA-INDAP firmado en octubre del año 2019, específicamente en el área de ajochilote, donde se conformó este GTT donde ustedes están participando. Para recordarles primero cuál es el objetivo de este convenio, con nuestro conocimiento contribuir a la mejora en la productividad de su rubro, mejorar calidad, el manejo y generar capacidades técnicas en algunos de ustedes que se motiven para acceder al proceso de comercialización, producción, multiplicación de semilla de ajo legal, es decir, semilla corriente bajo la normativa SAC. Lo primero que les voy a contar, a pesar de que ustedes ya en su grupo se conocen, pero decirles que en la comuna de Ancud contamos con 10 participantes y en la comuna de Castro con 2 participantes. En total entonces tenemos 12 beneficiarios en este programa de convenio, de los cuales 8 son damas y 4 son varones. También contarles que de estas 12 personas, más de 10 personas tienen más de 50 años, eso nos da una idea del grupo de personas con las que estamos trabajando y también nos indica un poco cómo relacionarnos con ustedes. Tal vez por eso entonces les va a resultar nuevo esto de que nos estemos comunicando a través de un video, pero como sabemos por la contingencia no nos podemos ver personalmente, entonces estamos acudiendo a esta tecnología para estar cercanos a ustedes. Les voy a dar los resultados entonces de la línea base que se determinó a través de las encuestas y la visita predial que les hicimos a todos ustedes en el mes de enero de este año. Y entonces compartir qué fue lo que pudimos ver, cómo ustedes están trabajando. Decirles también que están trabajando bastante bien, nos gustó mucho todo lo que vimos en estos recorridos y entonces la idea es contribuir a que eso que están haciendo bien lo puedan hacer mejor para obtener mejores resultados, mejor calidad sanitaria y puedan ir escalando en este rubro que por lo que nos dimos cuenta les es bastante atractivo a ustedes. Entonces, uno de los aspectos más importantes que descubrimos es que el 66,7% de ustedes, o sea, 2/3, 2 personas de 3 personas, no hacen una rotación adecuada del cultivo, es decir, que tienen un periodo muy corto en cada ciclo que siembran ajo. ¿Ya? Es decir, la idea es respetar un periodo largo de rotación, pero obviamente la presión del mercado los lleva a ustedes a tener rotaciones de menos de 3 años. 2 de 3 personas entonces ponen el ajo en el mismo suelo en menos de 3 años. Incluso hay 2 de ustedes, ¿ya?, que ponen el ajo todos los años en el mismo suelo. Ya vamos a ver que eso nos va a traer algunos problemas en el futuro, si tal vez no lo están viendo en este momento, pero es un peligro latente cuando pasemos al tema sanitario. Entonces, cuando consideramos la característica de este cultivo de ajo, tenemos que pensar que el ajo tiene algunas enfermedades asociadas, una de ellas es la pudrición blanca, y esta enfermedad nos recomienda, de acuerdo a su modo de acción, que la rotación, estrictamente hablando en términos teóricos, debe ir a ser cada 6 años. Es decir, como ustedes, la mayoría, están teniendo rotaciones menores a 3 años, no estamos cumpliendo con ese requisito, ¿ok? Otra cosa que hemos visto es el tema de los análisis de suelo. Nosotros, para hacer una recomendación técnica, necesitamos basarnos en datos de cómo está su suelo, cuántos nutrientes tiene, el pH, la salinidad, etc. Eso se conoce a través del análisis de suelo. Si bien casi la mitad de ustedes dice tener análisis de suelo, no pudimos verlos, digamos, en físico, por un tema de que no lo tienen disponible, los han perdido, etc. Entonces es clave que ustedes cuenten en su predio, siempre disponible cuando se hacen visitas técnicas, el papel con los análisis de suelo.
y si se los han tomado y no les han dado los resultados, entonces solicitar a la entidad que ha tomado las muestras para que ustedes puedan mostrar estos resultados y nosotros podamos acompañarlos de mejor manera con una recomendación técnica basada en concreto de cómo está su suelo. Respecto a este tema del suelo, nosotros tenemos que el cultivo tiene un rango de pH, de tolerancia, de acidez de suelo, que va entre el 5,6 al 8. Este rango de pH sería el adecuado para el cultivo. Pero es más, hay literatura que habla de que soporta hasta 5,1 hasta 9,6. Es decir, sería un cultivo bastante tolerante a un amplio rango de condición de suelo respecto a la acidez. Para ser más conservadores nos vamos a quedar con este dato. Entonces, cuando nosotros tenemos un suelo más ácido que 5,6, y para eso necesitamos verificarlo con análisis de suelo, tendríamos que hacer entonces el manejo del encalado, ¿verdad? Que muchos de ustedes hacen. El encalado, poner cal para subir de un pH, por ejemplo, de 5, subirlo a 5,6, de manera que el cultivo tenga una condición más cómoda para el desarrollo radicular y todo lo que es la parte aérea y por supuesto el rendimiento. En cuanto al encalado, solamente un 17% de ustedes están haciendo este manejo. No podemos decir todavía si eso es adecuado o no, porque como no hemos visto los análisis de suelos, pero en caso de que tuvieran un pH ácido, deberían estar haciendo el manejo de encalado. Ya solamente un 17%, como digo, lo está haciendo. También importante para determinar si este manejo es imprescindible o no, necesitamos conocer el contenido de aluminio de ese suelo, el porcentaje de saturación de aluminio. En todo caso, cuando uno hace un proceso de encalado, lo ideal es hacerlo mínimo 20 días y óptimo 60 días antes de la siembra. No sirve hacerlo una semana antes de la siembra porque esto requiere una reacción química en el suelo, de que realmente cuando yo estoy poniendo la siembra, el efecto en el suelo, la modificación de este pH, haya surtido un efecto. Y para eso yo tengo que darle tiempo al suelo para que reaccione. ¿Okay? Entonces estamos en este tema del encalado, que es muy importante, y las personas entonces que tuvieran un pH menor a 5,6 deberían estar tomando esta iniciativa como parte de su manejo. Además, esta modificación del pH tiene una influencia muy grande en la disponibilidad de nutrientes de ese suelo. Eso lo vamos a ver cuando nos encontremos en los talleres, en los próximos talleres, para que ustedes puedan entender la importancia de modificar cuando tenga un pH muy ácido, de manera de que el cultivo pueda desarrollarse de una manera adecuada. Otra cosa también importante que vimos en el tema del manejo es respecto al riego. Solamente uno de ustedes, de estas 12 personas, ha implementado un sistema de riego. La mayoría entonces lo hace de secano, apostando, ¿cierto?, hasta que al final del cultivo hayan suficientes lluvias. Este verano específicamente fue un poco seco, entonces algunos de ustedes manifestaron que ya en el mes de diciembre habían visto que el cultivo había sufrido un poco de estrés hídrico, y eso también obviamente repercute en el rendimiento. Entonces, como estamos yendo hacia un clima cada vez con menos lluvia, veranos más secos, todo el mundo habla, ¿cierto?, del cambio climático, entonces vamos a tener que pensar que a futuro tal vez la implementación del riego va a tener que ser una apuesta importante dentro del manejo. Y también explicarles que si estamos pensando en un cultivo, por ejemplo, que ustedes están poniendo en abril o mayo, están cosechando en enero, entonces es posible que ya en el mes de diciembre, como pasó este año, tengamos algún déficit de agua, ¿ya? ¿Cómo solucionamos esto? Con riego. Tenemos el cultivo, ¿cierto? El cultivo con sus raíces. En los primeros 20 centímetros se concentra el 85% de las raíces. ¿Ok? Entonces, obviamente, vamos a instalar tal vez un sistema de riego por goteo que me va a tratar de suplir esta humedad en el perfil superficial del suelo. No requerimos, como otros cultivos, un mojamiento muy profundo. ¿Ok? Entonces,
como se concentra tan superficialmente el sistema radicular, obviamente que nos podemos ver afectados si hay una sequía por muchas semanas, no está lloviendo, entonces rápidamente se nos va a secar este perfil de suelo. Por eso es muy importante el tema del abastecimiento de agua. Por otro lado, vemos el tema del curado en los ajos, ¿ya? Vemos que muchas personas están haciendo un curado tal vez excesivo al sol. Algunas personas lo hacen un día, otros 2 días, incluso dentro de la encuesta se vio que estaban haciendo el curado al sol hasta 4 días. Entonces hay que tener ojo porque pueden ocurrir problemas como esto que vemos aquí, la partidura de la cutícula. Es importante que esto no ocurra porque podemos entonces con este problema de partidura tener mayor incidencia de hongos durante el almacenaje. La idea entonces es que el bulbo se seque lento y si lo van a poner al sol solamente mediodía y el resto del tiempo bajo techo, en bodega, con ventilación, ojalá no dentro de un invernadero, sino que en una bodega techada donde haya ventilación adecuada para que esta humedad que tiene el diente pueda salir y no se acumulen los hongos. ¿Okay? Entonces tenemos mediodía a lo más los bulbos asecados para que pierdan la humedad excesiva que viene de campo y luego entonces por unas 3 semanas por lo menos someterla a este secado en capas delgadas de la bodega de manera que no se desarrollen los hongos. Entonces lo importante es que cuando vamos a acumular los dientes, lo ideal es que sea una capa muy delgada de una corrida de dientes para evitar que se formen nidos de humedad y tengamos después que sufrir el ataque del moho, ¿ya? Dentro de lo que es la fertilización, vimos que ustedes todos usan abonos orgánicos, eso está muy bien, ¿ya? Porque tenemos que tratar de disminuir al máximo los ingresos de insumos externos y sobre todo químicos que a ustedes tienen que pagar esos recursos. En cambio, cuando están poniendo abonos orgánicos, generalmente son reciclados de residuos del mismo predio o de estiércol de los animales que ustedes manejan, ¿ya? Entonces, todos ustedes, el 100%, está fertilizando el cultivo de manera orgánica, pero además, la mitad de ustedes, un 50%, usa fertilizantes químicos. Si bien no tenemos al alcance los análisis de suelo, por análisis que hemos hecho en otros lugares dentro de la isla, estamos percibiendo que hay un exceso de fertilización, ¿ya? Entonces, lo ideal sería, como digo, corregir todos estos manejos en base a los análisis de suelo y tratar de disminuir la cantidad de aporte de fertilizantes orgánicos para no afectar la microflora del suelo, que no haya lixiviados que dañen las napas freáticas y evitar que se acumulen excesivamente nutrientes que no son beneficiosos para la salud dentro del producto a cosechar. Todo esto se lo vamos a explicar en detalle cuando hagamos los talleres, ¿ya? Que están planificados, así que no se preocupen si en estos momentos no tienen un entendimiento total del tema. Entonces estamos cultivando ajo chilote, todo el mundo habla del ajo chilote, ajo elefante, ¿ya? No se olviden que dentro, si recuerdan, nos acompañaron las colegas de La Platina y ellas van a estudiar en Santiago si realmente este material genético que ustedes dicen que se llama ajo chilote, que viene todo del mismo material genético, corresponde efectivamente en su ADN a una sola variedad o estamos mezclando algunos materiales genéticos. Otro aspecto muy interesante que nos llamó la atención es respecto al tema sanitario de la desinfección de la semilla. Como ustedes mismos se dieron cuenta cuando hicimos el recorrido en enero, habían muchos bulbos que tenían algunos hongos presentes, ¿ya? Y durante el periodo de enero hasta la fecha se han ido, obviamente, podrían haberse acumulado producto de las lluvias, la humedad, el tema de la ventilación de la bodega. Entonces muchos bulbos pueden verse dañados hasta el momento de la siembra, que fue ahora en abril o en mayo,
incluso a lo mejor todavía no siembran todos. Entonces, el tema de la desinfección es clave, aun cuando queramos hacer un manejo agroecológico del cultivo. ¿Por qué? Porque venimos de una bodega que en muchos casos tiene condiciones para que se desarrollen hongos de almacenaje, específicamente el moho azul o tizón que le llaman a ustedes, que todos conocen. Entonces nos dimos cuenta que solo un 17% de ustedes desinfectan la semilla. Eso es poco. Pocas personas están desinfectando la semilla. Ya nos mandamos algunos audios, ¿cierto? El primer audio que les mandamos referente a la desinfección de semilla, y ahí les explicamos con dosis y todo, y les dijimos que podían usar el cloro en una dosis de 50 cc o 50 ml en 1 litro de agua. Y eso durante 5 minutos, sumergían los dientes, luego sin lavarlos los sembraban. Con eso nos aseguramos de eliminar entonces el moho azul para que el cultivo parta sano y no tenga ya la desventaja de estar siendo atacado por patógenos. También hablamos de la profundidad, ¿cierto? Del calibre y de muchas otras que lo hemos mandado en los audios, pero vamos a repetirlo rápidamente. Tenemos entonces distintos calibres de ajo. Ustedes más o menos este calibre mediano y este calibre grande lo están eligiendo para sembrar. ¿Cuál es el criterio? El criterio es que la semilla que se elija debe ser mínimo de 30 a 35 gramos, que sería este diente, o como mínimo 3 centímetros de diámetro. Es decir, este diente que estamos viendo aquí cumple 100% con su calidad para siembra. Este otro que está aquí obviamente es más grande. ¿Cuál va a ser la diferencia? Que este calibre más grande me va a dar origen a una planta más vigorosa y eventualmente mejor resistencia a plagas y enfermedades y un mayor calibre a cosecha. Entonces, ¿cómo vamos a sembrar este ajo? ¿Cierto? También evaluamos la profundidad de siembra y nos dimos cuenta que ustedes están sembrando en un rango de 10 a 30 centímetros de profundidad. Esta profundidad está adecuada y esta es inadecuada. ¿Por qué? Supongamos que aquí tenemos el suelo. Entonces, si consideramos que estos son 10 centímetros, yo debería estar poniendo el diente así. Es decir, con 10 centímetros de suelo sobre la punta del diente. Ahí entonces mi diente quedó a 10 centímetros de profundidad. Eso es adecuado. Si yo pongo el diente a 30 centímetros, imagínense, me quedaría aquí abajo. Significa que el brote tiene que atravesar toda esta capa de suelo para llegar a la luz y empezar su función aprovechando la luz, fotosíntesis y autoabasteciéndose de energía. En este camino de tan extenso de profundidad de siembra pueden pasar muchas cosas y lo más probable es que este diente se pudra antes que logre una buena emergencia. Si logra atravesar toda esta distancia, lo va a hacer en un tiempo más largo, es decir, el tiempo hasta que yo vea la emergencia del diente va a pasar un mes o más. Y la idea es que estemos alrededor, desde que yo siembro, unas 2 semanas de emergencia. Eso me asegura un vigor de la planta adecuado, una menor probabilidad de que este diente esté siendo atacado por hongos en el suelo y entonces que yo tenga un buen comportamiento del cultivo durante su desarrollo y llenado de bulbo. ¿Cuándo están sembrando ustedes el diente? Lo están sembrando en abril o mayo, la mayoría. Es decir, el 67% de ustedes está sembrando en mayo, un 25% lo siembra en abril. Eso es parte de la cultura, ¿verdad? La sabiduría. Está muy bien esa fecha de siembra. ¿Por qué? ¿Por qué no es necesario sembrar antes? ¿Por qué no puedo yo sembrar en marzo, por ejemplo? Que tal vez podría ser que alguien intuyera que a lo mejor pudiera hacerlo. Porque lo que tenemos que lograr es que esta hoja brotadora que viene aquí, que ustedes pueden identificar, esté ojalá de manera ideal a un 75% de la altura de la hoja envolvente. Como no podemos cortar cada diente para saber si esto cumple, entonces
esperamos hasta que se produzca la finalización de la dormancia que tiene este diente desde que yo lo cosecho. Cuando yo lo cosecho en enero, entra en una fase de dormancia, es decir, descansa este diente, duerme por unos 2 meses y luego en forma natural empieza a emitir este brote. Por eso que yo no lo puedo sembrar antes, porque el ajo no me va a brotar antes. Entonces yo tengo que esperar a que esto se desarrolle para que la fecha de siembra coincida con el despertar de este diente y haya una buena emergencia y un buen establecimiento del cultivo. Otra cosa importante que analizamos cuando los visitamos fue el marco de plantación. Y nos encontramos con que hay una gran variabilidad en los marcos de plantación, que van los más estrechos entre 10 por 30 hasta 20 por 70. Si ustedes se fijan, hay una gran diferencia entre estos números, incluso otros 25 por 50. Entonces, ¿cuál es lo ideal? Lo ideal es que hayan 10 a 15 plantas en 1 metro cuadrado. En este caso van a haber muy poquitas plantas por metro cuadrado. En este caso tal vez van a haber muchas plantas por metro cuadrado. Entonces, por ejemplo, ¿cómo yo logro esta densidad? Con combinaciones de 20 a 30 centímetros entre la hilera y 15, o mejor dicho, 20 a 25 centímetros entre plantas. Si nosotros respetamos esta combinación de distancias, vamos a lograr este rango de población de plantas y vamos a poder aspirar a una buena cantidad de plantas que puedan airearse bien, no hay sombreamiento, no hay competencia y podamos aspirar a un buen rendimiento. Entonces, pasemos a una parte muy importante de toda esta evaluación, que es la parte sanitaria, y yo sé que es la parte que a ustedes más les interesa. ¿Qué está pasando con esos patógenos, algunos de los cuales ustedes muy bien identifican? Ustedes nos han comunicado que saben que tienen 2 enfermedades muy importantes. Una que es el moho o tizón, nombre científico Penicillium, y que tienen pudrición blanca o Sclerotium cepivorum. Estas 2 son las enfermedades que a ustedes más les importan. No son para ustedes importantes la virosis, ni la roya, ni plagas como el trips o los nematodos. Si bien saben que pueden tenerlos en alguna grado de incidencia, para ustedes no reporta una importancia, pero sí el moho y el tizón. ¿Se acuerdan que nosotros les pedimos que nos dieran una muestra de su cosecha y la llevamos al laboratorio y miramos, las cultivamos en una cámara húmeda y luego identificamos en el microscopio qué era lo que podíamos encontrar en esos tejidos vegetales? Y entonces los resultados son que el moho azul o Penicillium está en el 67% de las cosechas de los beneficiarios de este convenio. O sea, 67% de ustedes, 2 de 3, tienen moho azul en su cosecha, que fue cuando nosotros tomamos la muestra. Fusariosis, que es otro hongo que no salió en la percepción de ustedes, pero está presente también. En un 67% de los predios detectamos esta enfermedad. Y por último, la que más me interesa, que es la pudrición blanca, está en un 42% de los predios. Como les dije, esta enfermedad es la que nos determina a tener rotaciones de 6 años para evitar que se produzca un problema grave con ella.
Y como no estamos respetando los tiempos de rotación, tenemos que tratar de evitar a toda costa que siga propagándose, que siga aumentando este porcentaje de presencia de este hongo. Y para eso entonces los vamos a acompañar y los vamos a capacitar para evitar que esto se convierta en un problema serio en la isla. Entonces, así como ustedes lo percibían, moho azul es una de las enfermedades más importantes, pero si bien esta es un 42, esto es más grave que esto. ¿Okay? ¿Por qué? Porque este hongo forma unas estructuras de resistencia y de sobrevivencia en el suelo, un tejido compacto que forma unas bolitas negras, ¿ya? Que llamamos esclerosios, y estas estructuras son a prueba de fuego, de sequía, nada las puede matar y pueden sobrevivir 10, 20, incluso hay literatura que habla de 40 años en el suelo sin tener un cultivo que atacar. Pueden sobrevivir todo ese tiempo aunque no haya ajo. Entonces por eso que, o cebolla o echalota, que también son hospederos de esta enfermedad, toda la familia de las aliáceas. Por eso es que es tan importante no permitir que aumente su nivel de infestación. Entonces, ¿cómo podemos combatir esta enfermedad? En el caso del moho, obviamente que es más simple porque, como les había dicho yo en uno de los audios, con una solución de cloro comercial, 50 ml en 1 litro de agua, por 5 minutos, yo dejo mis dientes en remojo, luego sin enjuagar, los siembro. ¿Okay? Pero este cloro me va a eliminar el moho, el penicillium, pero no me va a eliminar la pudrición blanca. Entonces, ¿qué alternativa tenemos acá? Tenemos un producto natural, ya que estamos tratando de estimular el cultivo agroecológico. Tenemos un producto que se llama tricoderma. ¿Qué es el tricoderma? Es un hongo antagonista que viene a combatir a este otro hongo. La dosis para este producto en formulaciones sólidas es 15 gramos en 15 litros de agua y 50 ml en 10 litros de agua. Esto por 10 minutos se sumergen los dientes aquí para desinfectarlo y luego se siembran directamente en el suelo. Esta mochila de 15 litros de agua sirve para, además, después de haber desinfectado los dientes, aplicar el producto restante en el suelo. Estos 15 litros cubren 400 metros de suelo sembrado. Dejando de lado entonces el tema sanitario, pasando al tema de rendimiento, quiero contarles que los resultados que ustedes nos dieron es que el 58% de ustedes tiene un rendimiento de 12:1 y un 42% un rendimiento de 13:1. Es decir, predomina el rendimiento 2 unidades de cosecha por una de siembra. Algunos de ustedes han tenido experiencias muy exitosas con una relación de 3,5 hasta 4 por 1. Entonces, esto es interesante de saber porque significa que podemos pasar de este estado a este estado. Eso significaría un tremendo avance, el doble de rendimiento. Pero, ¿cuál es la idea dentro del convenio? Es que este aumento de rendimiento vaya acompañado del aspecto sanidad, para que podamos cumplir con y ustedes lleguen a ser multiplicadores de semilla con calidad SAC, es decir, que cumplan con las normas y puedan vender su semilla de manera legal como semilla corriente, ya que aún no existe la semilla certificada de ajo. Para eso entonces tenemos que trabajar. ¿Cómo abordar este trabajo? Ustedes nos dijeron que lo que más les importa que nosotros les aportemos a ustedes es en el tema sanitario. Ahí es donde se sienten un poquito más débil y necesitan apoyo. Y esta opinión viene de un 75% de ustedes, o sea, la mayoría, 3 personas de 4, opinaron que el tema sanitario era lo más importante que nosotros como institución les podíamos aportar. Y un 25%
en calidad de semilla. Ahí entonces donde estamos haciendo el trabajo para determinar si genéticamente estamos hablando de un clon o de diferentes clones. Entonces nos queda ese trabajo por delante para el resto del año. Agradecemos a INIA y al Ministerio de Agricultura por darnos la oportunidad de llegar a través de este medio a ustedes, esperando que prontamente nos podamos encontrar en un curso o taller teórico-práctico presencial. Gracias.